Buenos días y buenas tardes a todos nuestros lectores, seguidores. Es un placer estar aquí y más aún estar con don Fernando Savater, el gran filósofo español a quienes todos conocemos y con quien todos queremos intercambiar. Esta fue una invitación que hicimos a través de BBC Mundo, del Hey Festival de Sura, y hoy vamos a mandar a conversar con don Fernando. Tuvimos que escoger porque llegaron cientos de preguntas de toda América Latina y de España. De verdad que usted es bastante popular, don Fernando, en América Latina. Y yo recuerdo desde los años 80 leyendo sus bellísimas traducciones de Cioran y después leyendo todos sus libros que nos fueron llegando desde España. Si quieren empezar, a ver, la charla la tengo dividida en varias partes, la conversación. Una es sobre las preguntas que llegaron sobre la charla, otras unos dilemas éticos, algunos bastante difíciles que la gente ha mandado, y sobre todo muchas preocupaciones sobre el futuro, que es lo que todos tenemos en este momento, sobre lo que va a ocurrir cuando empecemos a salir de esta pandemia, cuando empecemos a salir de la cuarentena, cuando empiece a reactivarse la economía, cuando la gente empiece a llenar las calles de nuestras ciudades que en este momento están tan vacías. Don Fernando, bienvenido, es un placer tenerlo. ¿Qué tal? Encantado de poder charlar con ustedes un momento. Aquí estoy en San Sebastián, en fin, acabando un poco el confinamiento, ya podemos salir un poquito más y disfrutar del buen tiempo, disfrutar de la playa, del mar, aunque sea con bastantes restricciones, pero ya estamos un poco más aliviados. Qué bueno, me alegra mucho oír eso. Entremos de lleno. Sobre la charla, el concepto que más le llamó la atención a la gente fue su término de solidaridad, pero sobre todo ese término de la solidaridad como una forma de egoísmo inteligente. Diego Cárdenas le pregunta si puede abundar un poco más sobre eso. ¿Qué es eso de la solidaridad? ¿Es una forma de egoísmo inteligente? Bueno, la solidaridad nos ha indicado, yo creo que es evidentemente, cualquier reflexión sobre la sociedad humana parte de que somos socios, es decir, la sociedad se llama así porque estamos asociados y obligadamente dependemos unos de otros. La solidaridad no es simplemente un gesto bondadoso, altruista, que caracteriza a las buenas personas, que bien, sino que es una necesidad. O sea, tenemos que ser solidarios porque si no, no podríamos vivir. Incluso los que de alguna manera abusan de los otros aprovechándose de la existencia de la solidaridad. Dan por hecho que existe solidaridad y entonces ellos juegan con eso en su ventaja. Pero la solidaridad es una necesidad y todos tenemos dentro de nuestras sociedades que ser solidarios. Pero en situaciones como la del coronavirus, como la cuarentena, con el riesgo de la enfermedad, la amenaza permanente de la enfermedad, claro, la solidaridad se ha notado más, sobre todo pues, en aquellas personas que tenían que arriesgarse para poder seguir haciendo sus trabajos, sus deberes, atendiendo, curando, alimentando a los otros, ¿no? Entonces ahí hemos visto, yo creo que cualquier pequeña reflexión que hagamos, nos damos cuenta hasta qué punto es importante esa gente a cuyo lado pasamos otras veces sin darle mayor importancia, hasta qué punto todas esas tareas son imprescindibles. En cuanto faltaba uno, en cuanto faltaba alguien de los que nos daban, nos proporcionaban pues cultura o alimento o medicina o incluso juguetes o algo lúdico, etcétera. En cuanto ha faltado uno o dos de esos que nos atendían, hemos inmediatamente empezado a echar de menos esa red de solidaridades que forma la sociedad en que vivimos. Sí, Leticia Fonseca nos pregunta cómo encaja la envidia en la premisa de la solidaridad es un egoísmo inteligente. La envidia es digamos, parte precisamente del sentimiento que tenemos de igualdad con los otros seres humanos. Es decir, es tan natural el considerarnos semejantes a nosotros que por eso tenemos envidia. Nadie envidia a un tigre su agilidad porque
damos por hecho que los tigres son tigres y nosotros somos otra cosa. Pero en cambio, envidiamos cualidades o posesiones de los otros porque nos parece que podrían ser nuestras también. Entonces, la envidia es un mecanismo que a veces estropea la vida de las personas. Hay gente que vive más preocupada de envidiar que de disfrutar, ¿no? Y eso pues es muy mala cosa. Pero por otra parte, la envidia es la cualidad, el vicio, si se quiere, más democrático que hay. Gracias a la envidia funciona la democracia. Es decir, los muy poderosos, los muy ricos, los que se aprovechan de todo, etcétera, en gran medida están siempre sujetos a la envidia y por lo tanto la envidia inventa mecanismos de control. En la primera democracia, en Grecia, había incluso una pena, digamos, social, que era el ostracismo, con la cual se expulsaba o se mandaba al exilio a la gente que era demasiado destacada, demasiado guapos, demasiado brillantes, etcétera. Por ejemplo, Alcibíades se le hizo en su época. De modo que la envidia es un mecanismo de igualación democrática. Gracias a la envidia sospechamos de aquellos a los que les va demasiado bien y no sabemos por qué les va tan bien. Y gracias a eso se inventan mecanismos de control en la sociedad. Los mecanismos de control social en buena medida nacen de una forma purificada de la envidia. O sea, la envidia también tiene su lado bueno. Sí. Pues mire, me está haciendo usted repensar el tema de la envidia. Desde Uruguay, Conrado Bonilla, quien me ha dicho es un gran admirador suyo, dice: estimado profesor, como admirador de su pensamiento filosófico, me llamó la atención que ante la pandemia usted apelara a la solidaridad, que nunca es muy duradera y suele acabar en palabra hueca. Me suena como aquello de amados los unos a los otros, o somos todos hermanos, o el altruismo nos salvará. ¿No será más útil apelar a la razón, ya que usted también apeló a su hija, la ciencia? Bueno, es que la solidaridad viene de la razón, como acabo de explicar. Es decir, uno no es solidario simplemente porque sea una persona de un corazón tan blando y tan expansivo que quiera juntarse con los demás. Es que no tiene más remedio que juntarse con los demás. O sea, ser solidario es ser racional. Las personas que se oponen a los demás, que viven haciendo daño a los otros, etcétera, en el fondo están jugando con su propia seguridad. Es decir, las personas que ayudan, las personas que ya se apoyan a los otros, las personas que apoyan las medidas colectivas son más prudentes y más racionales que nosotros. La mayoría de los tiranos son irracionales, es decir, les va bien en una época, pero probablemente les podría haber ido mucho mejor siendo personas decentes, ¿no? De modo que la solidaridad no es un sentimiento, es una derivación de la razón y de la solidaridad surgen una serie de instituciones. Las instituciones son como las racionalizaciones de esas virtudes que consideramos imprescindibles y por eso se crean pues, instituciones que ayudan a las personas. O sea, pero nos ayudamos unos a otros no por bondad, sino por necesidad, ¿no? Un pensador bastante pesimista y nada dado a las palabras huecas, como era Arthur Schopenhauer decía que el modelo de la solidaridad humana es de los puercoespines en invierno. Los puercoespines, cuando llega el invierno y hace mucho frío, se ajuntan unos a otros para darse calor. Como tienen unas enormes púas en el lomo, no pueden acercarse demasiado porque si se acercan mucho se pinchan con las púas, se hacen sangrar y eso es peor todavía el remedio que la enfermedad. Entonces los puercoespines se pasan el invierno buscando el punto en el que uno puede acercarse a nosotros para recibir calor, pero no excesivamente para que no le pinchen. Bueno, decía Schopenhauer, eso es la sociedad humana. La sociedad humana necesitamos a nosotros y nos acercamos y nos arrimamos a nosotros, pero muchas veces eso da lugar pues por envidia o por interés. O sea, la palabra interés viene del latín que significa interesse, lo que está en medio de nosotros. Los intereses nos unen y nos separan a la vez. Lo que está entre nosotros nos une porque gracias a eso las sociedades
dan bienes necesarios para toda la gente, pero por otra parte a veces esos bienes son para uno y no para otro, y todo eso se nos separa. Bueno, esos mecanismos de acercamiento y alejamiento forman parte de la sociedad, y eso es lo que la razón tiene que estudiar. Sí, la pregunta de Conrado de Uruguay nos entra al tema de la ciencia, que es otro que usted toca en su charla, el elogio de la ciencia. David Ramiro Cortés nos pregunta, según entiendo, la ciencia nos salvará, sin embargo, ¿no es hoy la ciencia una sirvienta, entre comillas, de la política y de gobiernos poderosos? No, la ciencia es un instrumento humano. Los instrumentos se pueden utilizar bien o mal. Es decir, una pala puede servir para hacer surcos en la tierra donde vamos a sembrar, enterrar a un muerto, para pegarle un trastazo en la cabeza a un vecino, etcétera. La pala es lo que es y sirve y se utiliza bien o mal de acuerdo con quien la maneje. Y con la ciencia es lo mismo. La ciencia es un instrumento imprescindible, absolutamente necesario. Toda nuestra vida, desde las cosas más sencillas hasta las cosas más sofisticadas, por supuesto, esta misma conversación y el instrumento que nos permite tenerla en este momento, todo esto deriva de la ciencia. Lo que pasa es que esta ciencia que nos permite comunicarnos, que nos permite ayudar a los demás y que un día descubrirá la vacuna esa que necesitamos para luchar contra el coronavirus, etcétera, esa misma ciencia también es la que inventa los misiles y la que inventa las armas y la que inventa las cosas que pueden destruir a la humanidad. De modo que es un instrumento extraordinario de una potencia inmensa y, por lo tanto, como todas las cosas potentes, hay que saber controlarla. Sí, Laura Sierra nos dice que de muy pequeña leyó, a los 12 o 13 años, leyó su libro Ética para Amador, y que por primera vez en su vida recuerda haber entendido que no es dónde y cómo nacemos lo que nos determina como seres humanos, sino lo que hacemos. Entre otras cosas, Amador ya debe estar, esta mañana estaba echando cuentas, pasado de los 40 años, ¿no? Increíble pensar esto. Sigue Laura y dice, ¿qué considera usted el mayor aporte individual que puede hacer cada uno para hacer este mundo un buen lugar luego de esta pandemia? Bueno, primero, efectivamente, Amador ya tiene 45 años, de modo que ya, ya no es el niño, para el que yo más o menos escribí aquel libro, sino que al contrario, ahora podría y suele darme lecciones a mí. Por otra parte, ¿cuál es la mayor aportación? Bueno, las aportaciones individuales nos la pone a veces delante la biografía. Es decir, a algunos les toca pues, cuidar a una persona mayor o un niño, una persona enferma, una persona débil. A otros les intentar luchar para defender un territorio, un país o salvarnos de los que lo amenazan. En fin, a veces lo que una persona puede aportar a los demás viene dictado por las circunstancias. En circunstancias diferentes pues se pueden o hay que hacer cosas distintas. Pero sí hay que buscar una cosa general, una cosa que nunca viene mal, una cosa que siempre es buena, que siempre funciona, que siempre aporta algo, es el amor. Es decir, las personas que aman siempre están haciendo algo bueno por los demás, siempre están haciendo algo por la humanidad. Es decir, decía Nietzsche, solo el amor puede juzgar. El amor es lo que nos permite juzgar realmente a la humanidad, juzgar a los demás, juzgar las cosas buenas y malas. Por lo tanto, cuando alguien ama de verdad, y hay una expresión que viene de San Pablo y que recogió San Agustín y ha recogido otros, que es ama y haz lo que quieras. Quien ama, de alguna forma, está salvado y salva a otros. Yo creo que esa es la aportación más importante que se puede hacer a la humanidad. Sí, entremos ahora a la parte de las preguntas éticas bueno, en especial en el tema de salud y de decidir a quién se salva, a quién no está muy en la palestra ahora. Pregunta Antonio Pérez sobre qué debemos resolver la disyuntiva ética al momento de decidir la atención médica prioritaria que recibirá una persona sobre otra. No te he oído bien. Sí, sobre qué debemos resolver la disyuntiva ética al momento de decidir la atención médica prioritaria que recibirá una persona sobre otra. Y se la ajusto con una pregunta que un poquito extrema, pero que de alguna manera refleja
lo que es ese dilema ético. ¿A quién salvaría del COVID teniendo un solo ventilador? ¿A un anciano de vida recta o a un joven fuerte que está en la cárcel por crímenes? Bueno, primero yo creo que los criterios que deben regir en la administración de los cuidados en los hospitales y en otro sitio deben ser médicos exclusivamente. O sea, no vamos a decir, este señor como es malo no le ponemos el respirador y este otro como es muy bueno le ponemos todo lo que haga falta. No. No deben ser criterios morales, porque si fueran criterios morales probablemente todos terminaríamos condenados por los médicos, sino que tienen que ser criterios clínicos. Es decir, hay que ayudar más al que más lo necesita y menos al que menos lo necesita, porque eso es lo más lógico de un criterio clínico. Si hay una inmensa escasez y solamente hay un instrumento, digamos, de salud o una medicina, etcétera, pues hay que dársela a aquel que puede salvarse gracias a ella. A veces es verdad que no se puede atender de la misma manera a todos, pero hay que intentar atender de la misma forma a todos y sobre todo no establecer ya de antemano que aquel que ha cumplido determinada edad o que aquel que tiene un color de piel o que aquel que no nos gusta, pues no va a ser atendido. Vamos exclusivamente a aplicar criterios clínicos y esperando que lo que haya se reparta entre todos los que lo necesitan. Sí, otra pregunta de este mismo tenor, del nivel de la ética, es una que están enfrentando sobre todo muchos gobernantes alrededor del mundo, y es que darle prevalencia a la economía o a la salud. Se debe levantar la cuarentena cuando, viendo que la economía completamente cerrada es algo insostenible. Entonces le pregunta a José Jauregui, ¿economía es salud o salud? ¿Es realmente un dilema ético como lo están mostrando en diferentes niveles? No, primero, eso no sería en todo caso más que un dilema ético, sería un dilema político, ¿no? Economía y salud. Pero no es que es un falso dilema. Es un falso dilema porque la salud es importante, pero la economía, es decir, el desarrollo, el conseguir bienes, el producir riqueza, etcétera, también es necesario. No hay nada peor para la salud que no tener para comer. Los que no tienen para comer tienen mucho más problemas que los que tienen coronavirus. Por lo tanto, si la economía condena al hambre, a la miseria, etcétera, a gran parte de la población, estamos realmente equivocándonos, porque por salvar la salud de unos estamos condenando otros mecanismos de salud de los demás. De modo que esa posición no hay que hacerla. Hay que, por supuesto, proteger la salud de las personas, pero también saber que la economía, la productividad, el trabajo, la relación humana, digamos, de laboral, etcétera, es imprescindible para asegurar la salud. Porque las personas que no pueden comer, que no pueden vestir a sus hijos, que no pueden cubrirse cuando llega una tormenta de invierno, etcétera, esas personas van a tener también muy mala salud, aunque no tengan coronavirus. Sí, entramos aquí a la tercera parte de esta conversación y es las preguntas sobre el futuro. Fue quizás la parte donde más preguntas nos llegaron y inquietudes de la gente de toda América Latina y de España. Todo el mundo dice, después de esta pandemia, después de esta cuarentena, el mundo no va a ser el mismo. Nadie realmente sabe qué mundo va a ser. Una de las preguntas es, ¿hasta dónde es verdad que la pandemia del COVID-19 puede cambiar el comportamiento de los ciudadanos respecto al cuidado del planeta? ¿Es posible que se cambie? Vamos, primero no, el cuidado del planeta a mí me interesa mucho menos que el cuidado de los ciudadanos. O sea, el problema que tenemos en este momento es que tenemos un virus que forma parte del planeta, pero que afecta a los seres humanos y por eso nos preocupa. O sea, no vamos a pensar que al planeta hay que cuidarle como si fuera más importante que los seres humanos. En el planeta mismo están muchos de los males que nos afectan a los seres humanos. Por lo tanto, si hay que cuidar el planeta es porque nos conviene. Porque no tenemos otro de recambio, pero tampoco hasta el punto de respetar aquellas cosas que nos pueden hacer daño a nosotros. Entonces, lo que digamos en este momento hay que combatir es el virus. Ese virus, como ha habido que combatir otros a lo largo del tiempo. Los seres humanos estamos sujetos a plagas, a enfermedades. Probablemente las primeras plagas humanas, según dicen los que entienden de eso, Jared Diamond y gente así, dicen que todas vinieron de animales.
O sea, la relación del hombre con los animales, que ha sido fundamental para la civilización. El domesticar animales, el utilizarlos como el caballo para el transporte, para el viaje, etcétera, etcétera. Todo el trato con los animales, que ha sido la base de la civilización, pues eso probablemente también ha sido la base de las plagas. Lo que pasa es que ya los animales domésticos ya, digamos, tenemos una simbiosis con ellos que no padecemos ninguna plaga por estar con ellos y cuando comemos un filete de vaca, pues eso no nos produce ningún daño, mientras que si nos comemos un animal salvaje como un pangolín o como un murciélago, pues todavía no estamos, digamos, en una relación tan simbiótica con ellos. Entonces, lo que hay que, digamos, por lo que hay que luchar es por acabar, en este caso, con este virus concreto y, si podemos, prevenir otros. O sea, yo creo que estamos invirtiendo con razones ecologistas más o menos respetables, mucho dinero en prever los males que pueden pasar cuando se deshielen los hielos del Ártico y cuando el clima cambie dentro de 100 o 200 años o no sé cuánto. Estamos ya invirtiendo mucho dinero, no sé si fructuosa o infructuosamente, pero mucho dinero en esos planes, mientras que en cambio las pandemias, que ese sí que es un peligro permanente y presente que tenemos y que ya se sabía que ese peligro existe porque forma parte, digamos, de nuestra propia forma de vida, de nuestras relaciones humanas, etcétera, pues eso no estábamos preparados. La mayoría de los países no tenían equipos eficaces y no tenían medicinas eficaces para enfrentarse a las pandemias. O sea, yo creo que si hay que invertir el dinero en algo relacionado con la ecología, es mucho mejor invertirlo en aquellas cosas que se refieren a nuestra salud y a nuestra vida actual, que empezar a prever lo que va a ocurrir dentro de 200 años, que vaya usted a saber. Sí, otra pregunta por la misma línea nos la envía Carlos Russo de Argentina y dice si usted cree que la pandemia, de nuevo, ese tema de si el ser humano puede cambiar, nos hará cambiar y pertenecer a una sociedad más justa y solidaria, o si cuando se descubra la vacuna todo va a volver a ser igual que antes y la sociedad no habrá aprendido nada. Yo no solamente espero, sino que deseo que una vez que se encuentre la vacuna y la curación del virus, pueda hacer las cosas como antes. O sea, los seres humanos llevan pasando guerras y plagas y mortandades y también descubrimientos estupendos durante toda su historia. Los seres humanos somos lo que somos, tenemos unas partes buenas, unas partes malas, y a mí me parece muy bien que sea así. O sea, no tengo ningún interés en cambiar los seres humanos y sobre todo no tengo interés en que todos los seres humanos tengamos que parecernos a lo que quieren 4 o 5 predicadores que dicen que el hombre debe ser así o debe ser asado. Dejemos a la gente que sea como mejor pueda ser, racionalmente, educadamente, pero sobre todo lo que no puede ser es que seamos compatibles con un virus que nos mata. Entonces lo que hay que hacer es acabar con el virus y después libertad para cada cual sea como le dé la gana, o sea, como debía haber ahora. Sí, entrando en una pregunta política, Adriana de Cuba y Carlos Humberto Cardona le preguntan si cree que esta pandemia tendrá como resultado un retroceso en la integración de los países y un retorno al pensamiento nacionalista. Si, pregunta Carlos, se volcará nuevamente hacia los estados nacionales cerrados el mundo. Bueno, es verdad que esta pandemia es probable que refuerce los límites estatales, porque claro, estamos viendo que los seres humanos, cuando pedimos algo, se lo pedimos al Estado que es, digamos, el que administra nuestra vida en común. Es decir, no pedimos cosas a la humanidad, pedimos cosas a la administración, pedimos cosas al Estado. Entonces es probable que muchas personas se den cuenta de la importancia que tiene el funcionamiento de un Estado y que un Estado no debe ser ni un elemento ideológico ni una simple forma digamos, de agresión a otros, etcétera, sino que el Estado es el gran sistema de protección de unos a otros que tenemos en el mundo. Entonces es muy probable que las fronteras, el hecho de temer el contagio, etcétera, refuerce, al menos en un primer momento.
Yo creo que nuestro mundo está tan basado en la intercomunicación y en los viajes cada vez más fáciles y del propio mecanismo de Internet, etcétera, que es muy difícil que vayamos a vivir cada vez más centrados en nosotros mismos. Pero ahora, en una época transitoria, es probable que las fronteras vuelvan a ponerse de moda, porque estamos viendo para qué sirven. Las fronteras sirven al menos para que no entre lo que no queremos. No queremos puede ser mercancías prohibidas, y entre las mercancías prohibidas puede estar el virus. De modo que ahora estamos enterándonos de para qué sirven las fronteras, y eso evidentemente, al menos transitoriamente, servirá para reforzarlas. Sí, otra pregunta ética que ha surgido mucho en estos días a raíz del uso de la tecnología, en especiales en países autoritarios como China, que permitían rastrear de una manera casi al minuto y al centímetro las personas que tenían coronavirus. Pregunta Rosario Ávila Godoy, ¿es el rastreo digital de personas contagiadas un artificio para intimidar o realmente una herramienta de bioseguridad adecuada? Bueno, yo creo que los elementos que permitan seguir, digamos, a las personas que están infectadas, no se trata de un defecto moral ni es algo voluntario, pero en fin, hay personas que pues, se han contaminado o se han contagiado, y esas personas son peligrosas para otros también porque pueden traspasarles el virus, etc. Entonces hay mecanismos, aplicaciones en un smartphone o cualquier otro mecanismo que sirve para identificar a esas personas y para identificar con quién se relacionan esas personas. Yo creo que esas cosas son útiles y deben apoyarse. Es decir, no debemos decir es que eso viola nuestra intimidad. Bueno, mire, la intimidad que hay que proteger es la intimidad de nuestros pensamientos, de nuestros afectos, de nuestros deseos, etcétera, pero no de nuestras enfermedades. O sea, el hecho de que una persona ponga su intimidad por encima de la seguridad de otros y entonces se contagia a media humanidad, pues no me parece adecuado. Entonces, yo creo que hay límites también sociales a cosas como la intimidad y el derecho a la propia secreto, digamos, del interior de cada uno de nosotros. Y eso es las posibilidades de infección que tenemos para los demás. Sí, ahora en el mundo anglosajón, usted hablaba en su charla de que no estamos enfrentando una guerra, sino enfrentando un peligro, pero en el mundo anglosajón lo que se está dando, varios pensadores lo han dicho como lo que va a pasar después de que termine esta pandemia, y hablan es de básicamente de escenarios que corresponden a una posguerra. Entonces unos dicen, puede ser el mundo después de la Primera Guerra Mundial, un mundo más nacionalista, más dividido, un mundo exigiendo retribuciones como ocurrió con Alemania, o puede ser lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, un mundo del cual surgió la ONU, el pacto Bretton Woods, el Banco Mundial, un mundo más unido y globalizado. ¿Usted tiene alguna reflexión sobre esto? Bueno, yo reconozco que como adivino la bola de cristal la tengo muy empañada. Entonces, me pasa como a los demás, que no sé cuál es el futuro que va a haber, y eso es característico. O sea, hace 6 meses ninguno de nosotros sabía que íbamos a estar padeciendo un virus, confinados, etcétera. Entonces es completamente ridículo el hecho de ahora empezar a decir cómo va a ser el futuro si hace 4 meses no sabíamos precisamente lo que nos esperaba, que era el virus nos iba a poner a todos en casa encerrados, ¿no? Yo creo que lo deseable, porque una cosa es qué va a pasar y otra cosa es qué vamos a hacer. Yo me he pasado la vida cuando daba clases en la facultad hablando de política, etcétera. Siempre decía que los hombres libres, las personas libres, claro, hombres y mujeres, las personas libres nunca se preguntan qué va a pasar, sino qué vamos a hacer. Entonces lo que debemos preguntarnos ahora no es qué va a pasar, arrastrado por las circunstancias, sino qué vamos a hacer. Vamos efectivamente a darnos cuenta de hasta qué punto un mundo más unido científicamente, en el que los países ayuden unos a otros con las medicinas que necesitan, provean las necesidades para que nadie tenga que estar comiendo alimentos que puedan ser peligrosos y contagiando a otros. En fin, ¿hasta qué punto
también la salud y también el bienestar es algo que compartimos con los demás y que eso, cuanto más conscientes seamos de ello y más instituciones hagamos que puedan apoyarlo, mejor. Yo creo que eso es lo deseable, pero lo deseable no porque vaya a pasar, sino porque nosotros debiéramos invertir nuestra fuerza y nuestro talento en hacer que pase. Sí, finalmente, don Fernando, y ya para cerrar esta conversación, una pregunta que me parece pertinente como de cierre, una pregunta muy hermosa que mandó Sandra Ochoa Betancourt. Ella dice, en su libro El silencio, el violonchelista Mario Brunello habla de cómo en esta sociedad anterior al COVID, el silencio aparece como una dimensión desconocida, en la sombra, y de cómo hacemos todos para evadirlo. Escuchando a Fernando Savater, me surge la pregunta de si quizás esta época es el momento perfecto para buscar en nuestro interior y darle mayor cabida a ese silencio, que es lo que justamente le da vida a lo mejor de nosotros. ¿Cómo vive Savater su silencio? Pregunta Sandro Ochoa Betancourt. Yo, la verdad es que primero me gusta el silencio, pero me gusta más la conversación con los demás. Yo puesto por la palabra, no por los silencios. No soy una de esas personas que dicen que hay que sea meditar sin hacer ningún ruido, etcétera. No, yo medito cuando estoy hablando con alguien, esta misma conversación, y las preguntas que me hacen despiertan pensamientos y despiertan cosas que yo quiero. Entonces, el silencio, como tal silencio, lo tengo como obligación. Si estoy solo, y desgraciadamente lo estoy la mayor parte del tiempo en mi casa, no puedo hablar con nadie más que por medio de algún smartphone, etcétera, etcétera. Pero tampoco tengo una obsesión por el silencio. Es verdad que el silencio viene muy bien si uno va a oír a un músico, pero claro, si hacemos silencio para oír mejor a un músico, digamos que es un silencio con trampa. No es el silencio del que no se oye nada y que nos quedamos solos sin oír ni palabras ni sonidos, sino que es el silencio del cual brota la música. Y por supuesto la música es el mejor alimento del silencio. Bueno, y con esta invitación de don Fernando a conversar y a pensar conversando, damos por terminada esta conversación, gracias a la tecnología y la ciencia, entre San Sebastián y Londres. Don Fernando, muchísimas gracias y es un placer haber conversado con usted. Gracias a todos vosotros, a ti, por supuesto, y a todos los que nos han escuchado. Y cuidaros todos mucho para que podamos seguir conversando mucho tiempo más.